Saludos. Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muchas felicidades en esta época navideña. Mi nombre es Inoris Faría. Soy maestra de escuela bíblica en la Iglesia Metodista de Puerto Rico, El Renacer, en Arecibo. En esta ocasión les voy a presentar la lección número 16 de la revista El Discípulo. El título de la misma es Un nacimiento único. El texto bíblico que vamos a considerar se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la versión Reina Valera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando de posada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto es palabra de Dios. El texto áureo lee: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que es palabra que tú nos has dejado, Señor, y mayormente en esta época tan bonita de la Navidad, donde vamos a conmemorar el nacimiento de tu Hijo amado Jesús. Que sea de bendición para cada uno de los oyentes y de los que vean el video, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Los objetivos que se pretenden cubrir son: reconocer el verdadero significado de la celebración de la Navidad, no como instan a hacerlo las empresas comerciales o la comunicación en masa, sino como el nacimiento de nuestro Salvador. Otro de los objetivos es afirmar que la encarnación de Dios en Jesucristo para darnos la salvación implica que nos encarnemos como iglesia y como individuos en la sociedad, respondiendo a las necesidades en solidaridad y amor. Tenemos un vocabulario que considero muy importante, unos términos que vamos a tocar en la lección. Y tenemos el nombre de Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. El nacimiento de un hijo de ese nombre fue señal para Cas. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 7, de que Dios no lo había abandonado. Para nosotros y nosotras hoy es señal de que Dios de tal manera se ha unido a la naturaleza humana
De tal manera se ha encarnado que es para siempre Dios con nosotros. Tenemos el nombre Jesús. Jesús es la forma griega de Josué, que significa Dios o Jehová salva. Luego, en Jesús, Dios está con nosotros y nosotras para salvar. El Dios que nos salva en Jesús es el mismo Dios que salvó a Israel mediante Josué. Tenemos otro término, nacimiento virginal. María, la madre de Jesús, era virgen tanto cuando concibió como cuando dio a luz a Jesús, quien era Emmanuel. La concepción por una virgen era la manera apropiada para que el Hijo Eterno llegase a ser hombre. Así como el Espíritu Santo se había movido sobre la creación, ahora está presente para dirigir el origen de una nueva creación de la cual el Hijo encarnado es el centro. La concepción virginal señala la relación única del Hijo encarnado con la raza humana, que vino a salvar. Hay una continuidad básica con nosotros en que Él comparte nuestra carne. Otro término que tenemos en el estudio de hoy es la palabra encarnación. Encarnación significa ser hecho carne, es decir, humanarse. Enseña que el Hijo Eterno de Dios, Jesús, se humanó, se hizo hombre, sin que de manera alguna disminuyera su naturaleza divina. La distinción de sus naturalezas significa, y siempre ha significado para la Iglesia, que Jesús es verdaderamente Dios, así como el Padre y el Espíritu Santo son Dios. Ahora pasemos al texto bíblico que hemos leído. Es una historia del nacimiento de Jesucristo que quizás todos ustedes la conocen. Este acontecimiento del nacimiento de Jesús lo relata también Lucas. Y encontramos la diferencia de que en el Evangelio de Lucas, María es el centro del relato del anuncio del nacimiento de Jesús, mientras que en el Evangelio de Mateo es José, como leímos anteriormente. Es José quien recibe la noticia de que María ha concebido por el Espíritu Santo. Recibe la revelación mediante la aparición de un ángel en sueños. El ángel le indicó que debía llamar al niño Jesús, forma griega del nombre Josué, que quiere decir Salvador. José hizo como le había dicho el ángel, y luego tomó consigo a María, que su mujer, y para José debió ser algo extraño y misterioso enterarse de que su amada María iba a ser la madre del Mesías y que él, de todos los hombres, había sido escogido para ser el padre adoptivo que cuidase de aquel pequeño niño, hijo del Altísimo. Todo esto había sido profetizado anteriormente en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Encontramos la profecía del anuncio del nacimiento de un niño que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El verso lee: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que este nacimiento
inicia la era mesiánica de salvación, a la que miraba la expectación de todo el Antiguo Testamento. Jesús realiza la presencia de Dios en medio de su pueblo completamente nueva. Me llama la atención el significado de los nombres asignados al niñito Jesús, al niñito por nacer. Primeramente, Emmanuel, según la profecía de Isaías, que es Dios con nosotros. Creer que Dios está con nosotros es algo grande y maravilloso. Y por otro lado, el nombre que le da el ángel a José para el niñito es Jesús, que significa, que quiere decir Dios salva. O sea, en Jesús Dios está con nosotros y nosotras para salvarnos. ¡Qué bendición tenemos! La historia de la Navidad no es solamente la historia del nacimiento de un niñito, sino que es también la culminación de toda una historia en la que Dios interviene repetidamente para la salvación de su pueblo. Cuán importante es este evento para nuestras vidas. Y muchas personas celebran la Navidad desde otro punto de vista. Desean que llegue la época de Navidad para pintar la casa, hacer arreglos en la casa, comprar regalos, comprar adornos para la casa, comprar muchas luces. Pero verdaderamente ese no es el significado correcto de la Navidad. Aunque en este año 2020, debido a la pandemia, algunas personas quizás no salen de la casa a comprar, pero compran las cosas por internet, los que tienen esa facilidad. Pero siempre en Navidad es la época de comprar y regalar. Escuché una dama en una oficina de un médico que estaba y dijo que ya no se celebraba la Navidad como antes, que ya no iba a haber Navidad. Y más bien lo dijo porque no podía salir de la casa a las fiestas, a janguear, como dicen, ¿verdad? Y tenía que estar todo el tiempo en su casa. Así que la celebración de la Navidad puede estar influenciada por el sentimentalismo. Consideran las tradiciones y costumbres de la cultura del pueblo en la época navideña. Piensan que lo que sucedió no fue más que el nacimiento del niñito Jesús. Se dejan llevar por los sentimientos y recuerdos de la época navideña. Tenemos otra influencia en la Navidad, en la época navideña, y es el comercialismo. Las empresas se benefician en gran manera del comercialismo. Uno puede llegar a pensar que el mejor modo de entender la Navidad y celebrar la Navidad es gastando dinero y dando carreras de aquí para allá, buscando regalos y adornos de Navidad. Tanto el sentimentalismo como el comercialismo nos ocultan el pleno sentido de la Navidad. Recuerden que lo que celebramos en Navidad es nada menos que la venida de Dios en presencia al mundo que Él mismo creó. Desde que Dios dijo sea la luz, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 3, estaba preparando el mundo para su venida, preparando el camino para ser encarnado. Como leímos en el vocabulario bíblico, la encarnación significa ser hecho carne, es decir, humanarse.
enseña que el Hijo eterno de Dios, Jesús, se humanó, se hizo hombre sin que de manera alguna disminuyera su naturaleza divina. O sea, era humano y era divino. Jesucristo es la culminación hacia la cual apunta toda la historia. Es por eso que la estación de Navidad es tan importante para la iglesia. Es la estación que marca el advenimiento de nuestro Señor. La Navidad es también la estación que nos recuerda que a partir de entonces no estamos solos ni solas, porque Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Además, debemos recordar sobre todo que como hijos e hijas de este Dios con nosotros, nuestro deber es encarnarnos como Dios se encarnó y como Él ir precisamente a aquellos lugares en los que hay necesidad. Esto quiere decir que ya no podemos pensar que la verdadera Navidad transcurre aparte de la presencia de Dios. Este mundo en que vivimos es el mundo al cual Dios vino. Ciertamente, el mundo no le aceptó y gran parte del mundo sigue viviendo como si la encarnación nunca hubiera acontecido. Pero lo cierto es que Dios vino al mundo, que el mundo es de Él y que los cristianos hemos de vivir en el mundo como quienes lo sabemos. Repasemos rápidamente la vida de este Jesús que nació en Navidad. Veremos que siempre fue una vida de presencia en medio de personas despreciadas, pecadoras y tenidas por indignas por las gentes que se consideraban puras y religiosas. Repetidamente le criticaban por comer y beber con los pecadores y publicanos. En la sinagoga, en medio de gente preocupada por rendirle culto a Dios en toda su pureza, Jesús se ocupó de una mujer encorvada. Tocó a personas que la sociedad consideraba inmundas. La gente religiosa se escandalizó cuando bendijo a una mujer conocida por sus malas costumbres. Hasta sus discípulos se sorprendieron viéndole hablar con una mujer samaritana. Esa vida de Jesús, cuyo comienzo celebramos en nuestros días, no es solo el cumplimiento de los patrones de la historia anterior, sino que ha de ser también el patrón para nuestra vida hoy. Si Jesús vivió en medio de publicanos, rameras y pecadores, la iglesia hoy vive en medio de la misma clase de personas. Y esto quiere decir que como las gentes religiosas de entonces, tenemos dos opciones. ¿Y cuáles son estas dos opciones? ¿Cuál será la que Jesús quiere que sigamos? Número 1, la primera opción dice, dedicarnos exclusivamente a la religión, ir a la iglesia todo el tiempo, cantar muchos himnos y elevar muchas alabanzas, pero asegurándonos siempre de que la iglesia permanezca pura, que no se contamine por el contacto con personas impuras. La segunda opción lee, asistir a la iglesia, cantar himnos y elevar alabanzas, asegurándonos de que tanto la iglesia como cada uno de nosotros y nosotras estemos a la disposición
de los necesitados, de los pecadores y de aquellas personas a quienes la sociedad condena. Yo escojo la segunda opción. ¿Y usted cuál escoge? Meditemos, ¿verdad?, en esta palabra, en estas dos opciones que he presentado. Esta es una época de compartir el pan con los necesitados. Si lo hacemos a ellos, a Dios lo hacemos. Recordemos el pasaje bíblico en Mateo 25, versículos 35 al 36, que es un versículo muy bonito, aunque la palabra de Dios es muy bonita y bella, pero este pasaje me recuerda mucho, ¿verdad?, cuando uno comienza a ver la importancia de servir al necesitado. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí. Y si lo hacemos a estos pequeños, le estamos sirviendo a Dios. Tengamos esta palabra presente en todo momento para servicio a Dios. Y relacionado a esto, quiero compartir con ustedes un testimonio ocurrido prácticamente reciente para el Día de Acción de Gracias. Mi hija y yo decidimos no cocinar y comprar la cena que se acostumbra para ese día: arroz con gandules y pavo asado. Y cuando mi hija llamó para ordenar la cena, la muchacha que le atendió pues le dijo, bueno, cada cena da como para 8 personas, pero si come mucho la persona, pues quizás no va a dar. Y al mencionar esto, pues yo dije, pues vamos a comprar otra cena. Entonces, compramos las 2 cenas, las 2 órdenes. Y cuando fuimos a buscar la comida, ¿verdad?, para ese día, encontramos 2 cajas inmensas, donde había pues una bandeja grande de arroz, una del pavo, postres y refresco. Y entonces al ver eso, pensamos, wow, demasiado cantidad. O sea, con una orden era suficiente, iba a sobrar. Pero Dios sabe todas las cosas y Dios sabe dónde está la necesidad. Rápido pensamos en llevar la comida a los necesitados, a los deambulantes, pero contactamos a un líder comunitario cristiano y le dijimos pues que teníamos esa comida. Y él dijo, qué bueno, necesitamos comida para darle a unas personas que ellos le llevaban comida, pero la institución donde le iban a proveer la comida, pues no trabajaba ese día. Entonces le hacemos llegar la comida y él la repartió, ¿verdad?, al necesitado, al que no había comido. Y como a las 2 horas de haberle llevado, ¿verdad?, la comida, recibimos la llamada telefónica de esta persona, de este hermano, de que había ocurrido un milagro de amor. Que las personas que él le llevó la comida, eran como 25 personas, comieron todos y sobró. Y nos recordó ese pasaje, ¿verdad?, donde Jesús estaba con tantas personas y solamente había bien poca cantidad de comida, pero el milagro ocurrió y todos se saciaron. Fíjense cómo Dios obra, como les dije antes. O sea, no había quizás necesidad de comprar otra orden de comida, porque solamente somos 8 a 10 personas y sobró esa otra comida
para las personas que lo necesitaban. Así que es maravilloso como Dios obra, ¿verdad? Y nos utiliza como instrumentos. Y nosotros somos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Dios nos llama a servir. Esta época de Navidad es una época de compartir, aunque de una forma diferente por la pandemia que estamos pasando, siempre teniendo las precauciones que cada uno debemos de tener. Dios está con nosotros, Emmanuel, que nació para salvarnos. Así que cuando Dios encarnado está con nosotros y nosotras, y nos inquieta hacer algo, debemos responder a ese llamado. Es para bendición a otros y para nosotros y nosotras también. Qué gran gozo y qué alegría cuando nos podemos encarnar en Jesús para llevar bendición a otros. Encarnar es, según el diccionario, representar a un personaje o una cualidad de ese personaje. También es personificar. Estamos personificando a Jesús, haciendo lo que Él nos ha enviado a hacer. Pidámosle a Dios que nos ayude en la misión que nos ha encomendado. Quiero leerles el resumen de este estudio bíblico, que lo considero, verdaderamente un resumen de los objetivos que pretendíamos cubrir. Y dice así, el resumen: decir que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, que no estamos solos o solas, que el mismo Dios que hizo el mundo, el mismo Dios que nació en Belén, sigue estando en nuestro alcance, en nuestro medio. Nuestro Dios es Dios encarnado, Dios hecho humano para la vida y la salvación de la humanidad. Decir que Jesucristo es Emmanuel quiere decir también que a nuestro Dios le servimos no solo en el templo, en el culto y en la alabanza, sino también cuando nos hacemos parte de la sociedad que sufre, como Dios mismo se hizo parte de nuestro mundo en Jesucristo. Querer servir a Dios solo en el templo implica que nuestro Dios no es el que se hizo carne en Jesucristo. Por tanto, la mejor celebración navideña es aquella en la que, firme la fe en el Dios que nació en Belén, nos encarnamos en la vida de la sociedad y particularmente en el dolor y la necesidad de quienes nos rodean. Por tanto, lo mejor es que en la Navidad no nos preguntemos qué le compro a fulana o fulano, o quien parece tenerlo todo, sino más bien qué podemos hacer por aquellos que no parecen tener nada, o por quienes al tiempo que parecen tenerlo todo, llevan vidas huecas, carentes de gozo y sentido. Meditemos en estas preguntas, mayormente ahora, ¿verdad?, en esta época de Navidad. Comparto con ustedes la oración final. Gracias, Dios nuestro, porque en Jesucristo viniste a morar en medio nuestro. Gracias, porque en Él nos das gozo y salvación. Ayúdanos a serte fieles, sirviéndote en aquellos lugares que parecen más desolados, más llenos de pecados, más carentes de gozo. Y en esos lugares, como lo hiciste en Belén, haznos ver tu rostro. Por Jesucristo, quien nació en Belén,
quien nació en nuestros corazones y quien es nuestra esperanza de vida. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas felicidades en Navidad y el nuevo año. Que sea de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha paz, mucha salud. Y que podamos nosotros continuar agarraditos del Señor. Dios les bendiga y buenas noches.